Hoy, en USA de Verdad, la crisis financiera afecta a pequeños hospitales públicos en zonas rurales de Estados Unidos. Los problemas en la implementación de la reforma sanitaria restan popularidad al presidente Barack Obama. Un programa de música comunitaria está cambiando la vida de niños nacidos en zonas marginales de la ciudad de Los Ángeles. Conozca qué es el Spanglish y por qué lo hablan miles de personas en Nueva York. A 50 años del asesinato del presidente norteamericano John Kennedy continúa el oscurantismo alrededor del caso. A pesar de las denuncias por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, Guantánamo, el centro de detención estadounidense en Cuba, permanece abierto. Comenzamos ya USA de Verdad. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Washington. Soy Jorge Fita y el día de hoy tengo mucho que contarles. En este programa de USA de Verdad usted conocerá más sobre cómo se vive, qué se dice y qué está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Le contamos lo que otros silencian. Y mientras la reforma sanitaria propuesta por el presidente Barack Obama entra en vigor, hoy iniciamos nuestro programa con un caso específico de la Administración de los Servicios de Salud en Estados Unidos. Steve Moore reporta desde la ciudad de Washenburg, en el estado de Colorado, la crisis financiera que atraviesan los pequeños hospitales en las zonas rurales. Veamos. En el Centro Médico Regional Rural Spanish Peak en Colorado, pagar por la atención médica es una lucha diaria. Los centros que están en áreas rurales no tienen grandes ganancias. Todd Overhue dirige este hospital en el pequeño pueblo de Walsenburg. Como otras comunidades remotas, Walsenburg, de 3.000 habitantes, está envejeciendo rápidamente y es relativamente pobre. Una gran proporción de ellos necesita ayuda del gobierno para pagar su atención médica. Los recientes recortes en el gasto público provocan que los reembolsos a hospitales como este disminuyan, causando que pueblos como Walsenburg puedan perder sus centros médicos. Hay mucha presión sobre ellos para hallar la forma de mantener el hospital en la comunidad. Muchas personas de las áreas rurales no tienen pólizas de seguro privadas y no pueden pagar los tratamientos. Las altas tasas de obesidad y diabetes presionan sobre los presupuestos de los hospitales, de tal manera que estos no tienen suficiente dinero para atraer al personal médico necesario. Aún así, Walsenburg es privilegiada por contar con un centro médico bien equipado. Otras comunidades en Estados Unidos no tienen la misma fortuna, pues la gente tiene que viajar cientos de kilómetros para recibir la atención médica requerida. Según algunos expertos, esta restricción de costos se traduce en que muchos hospitales pudieran cerrar y poner más vidas en riesgo. Un estudio de la Organización de Investigación de Noticias de Colorado, iNews, muestra que la mayoría de los accidentes fatales de tránsito son en las vías rurales y solo el 20% de los estadounidenses viven en esas zonas. Mientras más rural, mientras más remota esté la persona herida con respecto al centro de asistencia médica donde va a ser atendida, mayor es la probabilidad de muerte. Las pequeñas poblaciones rurales también sufren los escasos servicios de ambulancia. Además, la atención médica de emergencia presenta retrasos. Los servicios de ambulancias tienen ingresos transportando personas. Entonces, cuando existen modelos de reembolso como este, obviamente la principal motivación es trasladar gente. Sin embargo, en comunidades donde hay cada vez menos transportes, los recursos que existen para prestar ese tipo de servicios públicos también se van reduciendo. El destino de los hospitales rurales a largo plazo depende de las reformas de salud del presidente Obama. Quienes se oponen a esta reforma afirman que los recortes en la asistencia gubernamental perjudicará a los centros médicos rurales. Pero los partidarios dicen que al asegurar a más personas, el futuro financiero de estos hospitales será más seguro. Steve Moore, Telesur, Walsenburg, Colorado. Los problemas en la implementación de la reforma sanitaria conocida como Obamacare están lastrando la popularidad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Las trabas en el portal web para contratar los seguros médicos y, por otra parte, las críticas de los republicanos son los dos principales obstáculos que tiene que vencer esta administración para recuperar el crédito político del mandatario y también de su partido.
Nunca antes una página web había sido tan famosa y menos debido a sus errores. Healthcare.gov, el sitio creado por el gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos contraten su seguro médico obligatorio, continúa con problemas técnicos. Para el Partido Republicano, la coyuntura muestra la falta de planificación de la reforma sanitaria aprobada en 2010, conocida popularmente como Obamacare. Autoridades han tenido que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones. Me disculpo. Soy responsable de estos problemas y estoy comprometida a ganar la confianza de los estadounidenses de nuevo. Estamos trabajando día y noche y continuaremos hasta arreglar la web. Atención preventiva gratuita, igualdad de tarifas para ambos sexos o tratamiento para enfermedades mentales son algunos de los beneficios de la nueva ley de salud. Pero sobre todo el facilitar que más de 40 millones de estadounidenses antes excluidos puedan contratar planes asequibles. Aún así, la medida no es del todo popular. El problema es que tienen que hacerlo, son multados y que a veces no corresponde a sus necesidades, no corresponde a sus deseos y para mucha gente ahora le está quitando el plan de salud que le gusta. Para hacer frente a las críticas, el presidente Barack Obama anunció que todos aquellos que quieran mantener sus antiguas pólizas podrán hacerlo durante al menos un año. Esta solución no va a resolver todas las molestias de cada persona por este proceso, pero va a ayudar a mucha gente. Hacer más requerirá un trabajo con el Congreso. Un escenario difícil debido a futuras contiendas a corto plazo. Y es que en 2014 habrá batallas políticas tan importantes como el debate sobre un nuevo déficit presupuestario, la elevación del techo de la deuda y, sobre todo, nuevas elecciones legislativas. 50 millones de estadounidenses sin seguro médico que no pierden la esperanza de quedar cubiertos con la implementación del Obamacare. Vamos a nuestra primera pausa en USA de Verdad. Al regreso les mostraremos cómo una iniciativa musical está cambiando la vida de cientos de niños en la ciudad de Los Ángeles. No se vaya, ya regresamos. Los niños que crecen en medio de la pobreza en la ciudad de Los Ángeles a menudo se ven influenciados por las pandillas que hay en sus vecindarios. Muchos ni siquiera tienen un hogar. Con todas las circunstancias en su contra y excluidos de la sociedad, un programa musical comunitario les está ofreciendo la posibilidad de conseguir un mejor futuro. Lindsay Mastis nos trae el reporte desde Los Ángeles. El hecho de que estos niños estén tocando música es un milagro. La mayoría vive en la pobreza extrema y sus padres no pueden comprar o alquilar instrumentos. Son parte de la orquesta juvenil dirigida por la Filarmónica de Los Ángeles, Yola. Los instrumentos fueron donados y las clases son gratuitas. La música es lo único que los mantiene fuera de las calles, lejos de las pandillas y los problemas. Tenemos problemas con las pandillas en nuestros parques, crímenes en el sector y muchos de los estudiantes viven en una habitación con toda su familia. Así Yola sirve como refugio para nuestros niños después de clase. Es un lugar seguro para ellos. Yo era un niño muy travieso. Me metía en muchos problemas en la escuela y pienso que me hubiese seguido metiendo en problemas. Creo que encontré en Yola mi pasión y amor por la música. Fue algo que me cambió por completo. Raymond Chávez comenzó a tocar el clarinete hace un par de años y tuvo la oportunidad de viajar con la Filarmónica a Londres para una presentación. Es la única vez que ha viajado. Sus hermanos menores también están en el programa. Esto me ha cambiado mucho porque cuando no estaba en la Yola solía tener bajas calificaciones. Quiero ir a la universidad
y obtener un título y ser un trompetista profesional. Ellos ensayan juntos 5 días a la semana y muchos practican todos los días, pero hay algunos que no pueden llevarse los instrumentos a sus casas. April es una de esas estudiantes. Desde los 9 años vivo en un refugio para desamparados y nunca pude tocar en casa. April y su madre tenían que mudarse saltando de un refugio a otro. Esta era la única constante en la vida de April. Ella está enfocada persistiendo con el programa de música y creo que eso realmente ha hecho una gran diferencia. El director Gustavo Dudamel ha moldeado el programa de orquestas juveniles basado en el programa de educación musical de Venezuela llamado El Sistema. Él trabaja en solidaridad con estudiantes de ambos países. Este programa establecido en Los Ángeles comenzó en 2007 y ha tenido un impacto profundo en la vida de más de 500 jóvenes en situación de riesgo. Este no es solo un simple programa musical, un programa musical regular en donde aprendes música y a ser un músico. Así que comenzamos por darle un instrumento, a darle esperanzas a los niños, quienes tal vez nunca pensaron en ser músicos o tocar un instrumento. El programa no solo aleja a estos niños de las drogas y las pandillas, sino que también ha inspirado a muchos a hacer de la música su carrera. Lindsay Mastis, Telesur, Los Ángeles. Y de Los Ángeles nos vamos a Nueva York para ver cómo muchos de sus habitantes hoy día hablan el Spanglish. Este lenguaje informal, fruto de la mezcla del español y del inglés, tiene su origen en el esfuerzo que muchas comunidades migrantes de origen hispano hicieron para aprender un nuevo idioma. Muchos neoyorquinos que hablan tanto inglés como español prefieren hablar en Spanglish. El Spanglish nació en las calles de Nueva York como resultado del esfuerzo que hacían los inmigrantes para comunicarse en un nuevo idioma. Tomas el español, lo mezclas con el inglés y hablas con otro latino, ya sea venezolano, cubano, puertorriqueño o dominicano, y ellos van a entenderte. Especialmente si eres de Nueva York. Eso es hablar Spanglish. El New Yorican Café de Poetas llevó el Spanglish de las calles al escenario y del escenario a la novela, a través de poetas como Miguel Algarín, Miguel Piñero, Tato Laviera, Pirri Thomas y hoy Juno Díaz, quienes abrieron el camino para que el Spanglish sea una importante herramienta literaria. El poema favorito que tengo está escrito en Spanglish. De hecho, se trata sobre mi fe. El poema se llama Jehová soy. Extraño a mi padre, a pesar de que ser duro fue el único amor que se me enseñó, porque él conocía mi potencial. Mi padre le hablaba a otros sobre el potencial de su hijo, pero lo único que yo escuchaba de él era: Freddy, lo estás haciendo mal. Así que recibir su alabanza es algo que me resulta extraño. Pero en mis primeros años de vida me llevó a las cuerdas de la bendición, a los pies de Ifá, donde me revelaron quién soy en Itaí. Yo soy Meye, el primero dun de la religión. Yo soy el sol, el horizonte creciente. Tratamos de incorporar un poco de Spanglish en casi todos los poemas que hacemos. Una de nuestras frases más poderosas para el grito de poetas es: lee un libro, escribe un poema, punto. Amo esa frase porque se le da validez al hecho de leer un libro y escribir un poema, pero no está lista hasta que se le añade la palabra en español, punto. El Spanglish es muy importante para los jóvenes inmigrantes que estudian en escuelas públicas. Es sumamente importante que hablemos Spanglish para defender a los niños que no tienen voz. Se necesitan modelos masculinos a seguir en las escuelas. Y el hecho de poder hablar 2 idiomas, y a veces hasta 3, cuando estoy discutiendo cosas con los niños en su idioma, que es el de la calle, puedes ayudar a defenderlos y entender lo que están diciendo. De dentro hacia afuera, se convierte en espacios para adorarte. Yemayá. Yemayá. Y, en resumidas cuentas, ¿qué es el Spanglish? Son cosas que escuchaba de mi madre mientras crecía, como: ven aquí antes de que te dé un cocotazo o algo así. ¿Sabes a lo que me refiero, no? O quédate quieto o te doy con la chancleta, ¿sabes? Googléalo, mami. Tienes que latinizar, si es que existen, todas las palabras. Nadie decía hasta hace poco cosas como: googléalo. ¿Quieres que defina el Spanglish? Lo estás mirando. Spanglish soy yo.
El Spanglish sigue siendo utilizado como una herramienta en las calles, en los escenarios, en las páginas y en las cocinas con sazón. Vanessa Bergonzoli y Carolina Correa para Telesur Nueva York. Es momento de una segunda pausa. Al regreso, nuestro analista Reinaldo Taladrín nos cuenta quién asesinó al presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. No se vaya, ya regresamos. Este año se conmemoró el 50 aniversario del asesinato del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, y a pesar del tiempo transcurrido, la opinión pública continúa divagando sobre lo ocurrido en Dallas. Nuestro analista Reinaldo Taladrín nos ofrece su versión de los hechos. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Han transcurrido 50 años desde que se ejecutara el asesinato político posiblemente más famoso de la historia, el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas en 1963. ¿Quién asesinó a Kennedy? Bueno, yo no lo sé y posiblemente nunca se sepa. Hay quien dice que fue Lee Harvey Oswald, el tirador solitario, que cargó aparentemente con toda la culpa. Hay quien dice que fue la mafia, que se sintió traicionada después que ayudó a la familia Kennedy a ganar en el proceso eleccionario presidencial los estados de Virginia Oeste e Illinois y después sufrió de manos del fiscal general Robert Kennedy, hermano del presidente, la más grande persecución de su historia. Hay quien dice que fue la CIA que después de la derrota de Bahía de Cochinos o Playa Girón fue sacudida, sus principales jefes fueron sustituidos, en represalia por esto fue quien organizó y dirigió todo. Y hay quien habla de una mega conspiración de los grupos de poder en Estados Unidos que tuvo como ejecutores a la CIA y a los cubanos contrarrevolucionarios y muchos de ellos terroristas de Miami, que también odiaban profundamente a Kennedy porque lo culpaban de que no habían podido recuperar el poder en Cuba o derrocar a la revolución cubana. Eso son hipótesis y nunca se ha podido, ni en un sentido ni en otro, dar un elemento concluyente. Pero una de las más profundas investigaciones que se hizo aquí en Cuba, precisamente, la realizó un general, Fabián Escalante, quien fuera jefe de los servicios de seguridad cubana, y sí demostró una cosa, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes, que hubo una conspiración vinculada al asesinato de Kennedy, pero la conspiración era para involucrar a Cuba en el asesinato de Kennedy. ¿En qué me baso? Y el tiempo evidentemente no es mi aliado en esta ocasión. Primero, por arte y magia de la CIA, se convirtió un hombre con la historia que tenía Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald había sido inteligencia militar de Estados Unidos, en Japón, tuvo que ver con los supersecretos cohetes intercontinentales y los vuelos de los aviones U-2 de Estados Unidos. Después, increíblemente, entró en la Unión Soviética, al parecer le dio estos secretos a los soviéticos, y después, increíblemente, en aquella época de Guerra Fría, salió de la Unión Soviética como Pedro por su casa y regresó a vivir a los Estados Unidos. Pues bien, ¿cómo un hombre con estas características, de pronto aparece en Dallas, convertido en un ferviente defensor de la Revolución Cubana, convertido en un partidario decidido, con una convicción tremenda de la Revolución Cubana? Pero lo más increíble no es eso, es que protagoniza un incidente en la calle, enfrentándose a un grupo de contrarrevolucionarios cubanos, que además es convenientemente grabado, pero además de eso, después va a un debate en una estación local, el cual es convenientemente grabado también. Pero eso no es lo más increíble. Lo más increíble es que Oswald le escribió al presidente de la solidaridad con Cuba en los Estados Unidos sobre estos incidentes, con una pequeña salvedad. Le hizo la carta antes que los incidentes hubieran tenido lugar. Curioso, ¿verdad? Segundo elemento.
Lee Harvey Oswald viaja a México y pide una visa para visitar la Unión Soviética, pero inmediatamente va al consulado cubano y pide una visa de tránsito para visitar Cuba durante una semana en ruta hacia su posible viaje a la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca le dio la visa y esa fue la explicación que se le dio a Oswald en el consulado cubano, que si no tenía visa a la Unión Soviética no se le podía dar visa de tránsito por Cuba. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la embajada y el consulado cubano tenían un control total de la CIA en esa época. Tenían micrófonos dentro, micrófonos fuera, cámaras dentro, cámaras fuera, chequeo y control total. Por tanto, todo el que entrara y saliera ahí era convenientemente documentado. Pero eso no es todo. Poco después la CIA le pidió a uno de sus agentes principales, cuyo nombre es Antonio Veciana Blanch, que tratara de reclutar a un funcionario cubano de la embajada en México, que era pariente de su esposa. ¿Para qué? Para que desertara y testificara los estrechos vínculos que tenía Oswald desde hacía mucho tiempo con oficiales cubanos en la embajada cubana en México. El viaje de Oswald no se llegó a realizar, pero evidentemente estaba en el plan que viniera a Cuba. Sigo, otro elemento. Este mismo Antonio Veciana y su organización Alfa 66, curiosamente crearon una oficina en Dallas que misteriosamente se cerró después de ejecutado el asesinato, y Oswald fue visto allí y fue visto por el propio Veciana. Pero años después, una agente cubana informó que en Puerto Rico se produjo una reunión entre Antonio Veciana Blanch y el que fue director del hemisferio occidental de la CIA, David Attle Phillips, y en esa reunión se le advirtió a Veciana que si hablaba lo de Dallas sería su muerte. Y después el propio Veciana le confió a esta gente cubana que lo que él sabía sobre Dallas era su seguro de vida. Curioso también que a final de 1963 la CIA le efectuó un pago a Antonio Veciana de $250,000, cuando era un hombre que tenía su salario y todos sus gastos operacionales cubiertos. Curioso, ¿verdad? Y finalmente me quedan las cartas. Después de asesinado Kennedy, aparecieron 4 cartas en Estados Unidos que supuestamente habían sido enviadas desde La Habana a Lee Harvey Oswald. El problema es que las cartas estaban fechadas y habían llegado a Dallas en la mitad del tiempo que en esa época demoraba en llegar una carta desde Estados Unidos hacia Cuba. ¿Y qué decían las cartas? Quiero ser exacto. Las cartas hablaban de lo siguiente, que el jefe estaba muy contento al saber que Oswald ya le daba disparando con un fusil a una vela a 50 metros. Le pedían a Oswald que se cuidara en su próxima misión. Hablaban de acabar con el fanfarrón de Kennedy. Y también le hablaban de cuando regresara a Cuba, las mulatas, el ron, el tabaco. ¿Pero qué pasó? Que por un incendio fortuito en una oficina de correos en Cuba apareció otra carta más que no llegó a ser enviada a Lee Harvey Oswald a Estados Unidos en Cuba. Esta fue analizada en la investigación que les hablé por expertos, por calígrafos, por traductores, y se concluyó sin ninguna duda que había sido escrita en inglés, que había sido traducida del inglés, que había sido escrita con la misma máquina y que las direcciones y nombres que usaba eran totalmente falsos. No cabe duda, Oswald hubiera venido a Cuba en tránsito hacia la Unión Soviética, hubiera estado aquí y se hubieran enseñado esas cartas. No llegó a ocurrir. ¿Quién asesinó a Kennedy? Yo no lo sé. Ojalá que por lo menos en los próximos 50 años algún día se sepa. Pero lo que sí sabemos es que hubo una conspiración para involucrar a Cuba. Y si hubo una conspiración para involucrar a Cuba, alguien ejecutó esa conspiración. Y todo parece ser que la CIA estuvo vinculada en esa conspiración en México y en Cuba con sus agentes. Entonces, hasta aquí esta pieza de este rompecabezas. No creo que se resuelva ni siquiera en este 50 aniversario. Así que, como siempre les pido, lean, profundicen y al final saque usted sus propias conclusiones. Para terminar este USA de verdad abordamos la promesa todavía incumplida del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de cerrar el centro de detención más controversial del mundo, Guantánamo. En esta penitenciaría estadounidense ubicada en Cuba se violan constantemente los derechos fundamentales de los reos, tal como han dictaminado diversas organizaciones internacionales. Paradójicamente, Estados Unidos condena la violación de los derechos humanos en otros países. Nick Harper nos informa sobre el tema.
Por lo menos 100 de los 166 presos en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre. A los defensores de derechos humanos les preocupa que los reos sientan que morir sea la única forma de abandonar esa prisión. La prisión está rodeada de controversias. Los críticos sostienen que los reos son catalogados como terroristas, la mayor parte de los casos sin evidencia alguna de ello. Además, se les mantiene detenidos por tiempo indefinido y no se les da la oportunidad de demostrar su inocencia. A pesar de las promesas de Barack Obama, más de 4 años han pasado y Guantánamo permanece abierta. Los detenidos permanecen encerrados. El mensaje para el presidente para que cierre Guantánamo. Guantánamo es una herida moral. Es un conglomerado de instancias inmorales. No hay absolutamente ningún argumento legítimo para mantener esta prisión abierta. Es una absoluta violación a los derechos humanos de quienes se encuentran allí. Esta detención es una violación de los derechos humanos. Ahora el presidente nuevamente se lanza a la tarea de describir las terribles condiciones que viven los reos en Guantánamo. Imaginen un futuro, en 10, 20 años de acá, cuando los Estados Unidos de América sigan deteniendo personas sin imputárseles cargo alguno, en un trozo de tierra que ni siquiera es parte de nuestro país. Vean la actual situación. Alimentamos forzosamente los detenidos que están en huelga de hambre. Pero los manifestantes lo interrumpieron. Es usted, señor. Hay cientos de personas muriendo en huelga de hambre y usted no hace nada por ellos. Es su intento, señora. Déjeme hablar. Ellos, así como tantos otros, están enojados. Sostienen que el presidente habla por hablar y que en realidad no tiene intención alguna en cerrar Guantánamo. Hasta la fecha, el presidente Barack Obama ha culpado al Congreso por aprobar el Acta de Defensa Nacional, también conocido como NDAA, que es una ley dirigida a restringir el presupuesto nacional y que no deja dinero disponible para transferir a los prisioneros a una cárcel en Estados Unidos. Algunos abogados argumentan que aún así el presidente no se encuentra de manos atadas. En el Congreso no hacen más que culparse unos a otros. Eso es una excusa y nada más. El Congreso y la Ley de Defensa Nacional han hecho que transferir a un reo de un centro penitenciario a otro sea más difícil. Pero no es imposible. Hay una sección dentro de esta ley que específicamente permite que el presidente o el secretario de Defensa evadan de manera legal alguna de las normas más complicadas en cuestión de transferencia de reos. Se ha sugerido transferir detenidos de Guantánamo a centros de detención en Estados Unidos, pero en este sentido hay quienes dicen apoyar que Guantánamo permanezca abierta, ya que señalan que traerlos podría poner en riesgo las vidas de los estadounidenses. Podemos ver que en algunos casos hay fanáticos del yihad y se les da un blanco y digamos que el señor Thompson en Illinois y se les da un blanco físico y bueno, ellos lo llevan a cabo. Es como darles un blanco que deben hacer y es peligroso. Activistas de derechos humanos están determinados a continuar su lucha para cerrar esa cárcel inmoral e hipócrita que es Guantánamo. Ellos sostienen que el presidente Obama ha roto su promesa y continuará faltando a su palabra. Washington, D.C. Llegamos al final de USA de Verdad. Recuerde que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de correo electrónico usa-de-verdad@telesurtv.net. Soy Jorge Fita. Hasta la próxima.